Ok, bueno, dando continuidad al tema 3, sistema de ecuaciones, esta vez vamos a ver el método por la regla de Cramer, ¿ya? Así se llama. Entonces, estamos en el tema 3, parte 2. Bien, hemos visto que esta es la forma de un sistema de ecuaciones lineales. Se tiene la matriz, una matriz acá y una matriz aumentada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la regla de Cramer? Veremos así. Hemos dicho que existen diferentes métodos para la resolución de matrices aplicando sistemas lineales, sistemas de ecuaciones lineales. Ya hemos visto la matriz aumentada, ahora vamos a ver la regla de Cramer. Bien, para la regla de Cramer, entonces, se define el sistema de ecuaciones, se divide de la siguiente manera. Primero se tiene una matriz de coeficientes. ¿Ya? Esta es la matriz de coeficientes. Tenemos la matriz de incógnitas. Y también tenemos la matriz de términos independientes. Entonces tenemos tres matrices. Bien, ¿qué dice la regla de Cramer? Es una regla bastante sencilla. Esta regla, como hemos dicho hace un momento, nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones exclusivamente lineales. Ojo, que estos sistemas deben ser compatibles y determinados, es decir, deben tener con una única solución. Esos son los sistemas que nos permiten resolver la regla de Cramer. Bien, el sistema además debe ser cuadrado. Ojo, que si se les da un ejercicio con una ecuación en la cual yo tenga más incógnitas y menos ecuaciones, es decir, tuviera, por ejemplo, 5 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces ya no es mi matriz, ya no va a salir cuadrada. Por lo tanto, y les digo que apliquen la regla de Cramer. Ustedes dirán, no se puede, ¿pero por qué? Porque el sistema que resuelve la regla de Cramer debe ser necesariamente cuadrada, ¿no? ¿Qué significa eso? Tantas ecuaciones como incógnitas deben ser lo mismo. Además, la matriz coeficiente debe ser regular. ¿Qué significa eso? Que sea regular. Que su determinante debe ser distinta de cero. En caso de que la determinante salga cero, entonces no se puede resolver por la regla de Cramer, ¿no? Hay que ver otro método. ¿Está bien? Entonces hay que tomar en cuenta esas aclaraciones en el caso de la regla de Cramer. Bueno, ¿cómo funciona esta regla? Podemos escribir el sistema de ecuaciones de la siguiente manera. A, que son los coeficientes por la matriz de incógnitas y igualada a la matriz de términos independientes, ¿no ve? O sea, A, X igual a B. Bien. Ok, la incógnita, entonces, estas son las incógnitas, ¿no ve? Del sistema. Entonces, la fórmula se reduce a lo siguiente, fíjense. Dice, la determinante de la matriz A sub I dividido entre la determinante de A. Ok, la determinante de A va a ser sencilla. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con esta matriz, fíjense, la matriz de coeficientes, ¿no? Van a sacar los coeficientes, ustedes van a calcular la determinante y ya está. Pero, ¿cómo sucede la determinante de A sub I? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se debe hacer? Si se tiene esta matriz, entonces, para yo calcular la primera incógnita, digamos, X sub 1, lo que tengo que hacer es reemplazar la columna de los términos independientes en la columna la cual me va a representar a la primera variable. Ok, ahorita no se nota bien, pero veremos el ejemplo. ¿A qué se refiere esta determinante ahí? Ok, vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esto.
Bien, hemos dicho que tenemos una matriz de coeficientes, ¿no ve? Esa matriz de coeficientes va a estar formada por -1, 2, -2, -3, 5, -1 y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos tres incógnitas, X, Y y Z. Y tenemos la matriz de términos independientes. Okay. Bien, la regla de Kramer, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que hacer dos cálculos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primero la determinante de la matriz de coeficientes. Ojo, esta es la matriz de coeficientes, ¿no ve? Entonces, trabajamos con esta matriz y vamos a obtener su determinante que ustedes ya saben cómo calcular esta determinante. ¿Cómo se calcula la determinante de la matriz de coeficientes? Depende del tipo de método que ustedes puedan utilizar. En este caso podemos trabajar con Sarrus, que ustedes conocen, porque la matriz es 3 por 3 y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice el método de Sarrus? Dice, la diagonal principal, ¿no? Multiplicado, todo esto. ¿Cuánto me va a dar eso? -1 por 5, -5. -5 por 9, 9 por 5, 45. Entonces, -45. ¿Ven? O sea, todo esto multiplico. Eso dice Sarrus. Luego tengo que trabajar sumando a la estrella, es decir, a estos tres y luego a estos tres. Ya, voy a utilizar un lápiz. A ver. ¿Dónde está? Ok. Ya, este. Entonces tengo que trabajar con esto. Primero, a ver. Luego, cruzado. Esto. Con esto. Con esto. ¿Sí? Ya. Luego, este lado, el otro. Así. Así. Y así, como una estrellita, ¿no? Entonces, al tener eso, mi primer término es esta rayita que me sale -45. El siguiente, -3 por -2 por 1. Menos por menos, más 3 por 2, 6 por 1, 6. Aquí está este 6, ¿no? Y al revés, 2 por -1 por -1 me va a dar menos por menos, más. Y 2. Aquí está. Todo eso sumo. Ahora, al revés. Al revés. Ya he trabajado con la diagonal principal. Ahora voy a trabajar con la diagonal con esta otra. Esta, ¿no? Entonces, para eso voy a restar. Todo esto voy a restar con eso. 5 por 2, 10. Menos por menos, más. Pero como estoy restando, cambia de signo. Ya, y voy a hacer cruzado. Luego esto con esto y con esto. Luego voy a tener también otro color. A ver, tengo otro color. Ya, voy a manejar otra flechita esta. Así, así y así. Ok. ¿Está bien? Ya. Entonces, todo esto sumo y lo resto esto y voy a encontrar la determinante, que ustedes ya conocen. Bueno, en realidad la determinante me sale 6 operando y verifico si es diferente de 0. Hemos dicho que una de las condiciones para poder trabajar con Kramer era que la determinante de A o de la matriz de coeficientes sea diferente de 0, ¿verdad? Ok, entonces. Bien, ya tengo la determinante, primer paso. Siguiente paso. Tenemos que calcular esta. Ya hemos calculado esta determinante de A. Ahora nos falta esta la de arriba. ¿Para qué? Para que el resultado de aquí lo divida entre esto. ¿No? Bien. Entonces, aplicando la regla de Kramer, vamos a obtener las determinantes. Pero, ¿cómo vamos a aplicar las determinantes? Para la primera variable, la cantidad de operaciones va a depender de la cantidad de variables. Como yo tengo 3 variables, entonces voy a tener que hacer 3 divisiones. 1, 2, 3. ¿Ya? Para la primera variable lo que voy a hacer es, tengo la matriz de coeficientes, pero en vez de la primera columna, yo voy a reemplazar en la primera columna la matriz, que se llama esa matriz, de términos independientes, es decir, esta, ¿ya? Esta matriz.
Fíjense. En el ejercicio yo tengo 1, 2 y menos 1, ¿no ve? Entonces, aquí está. 1, 2 y menos 1. Entonces estoy reemplazando en la columna. En la primera columna, la matriz de términos independientes. Y el resto se queda igual. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la determinante de esta matriz. ¿Cómo? Pueden hacerlo por el método de Sarrus, como ustedes prefieran, el método no interesa. La cosa es que calculen la determinante. Una vez que calculan la determinante, podemos hacerlo igual que hace un momento, ¿no? Diagonal principal, multiplicamos, sumado a la estrellita, cruzado, y restado por la diagonal secundaria y por también cruzado. Entonces, si ustedes realizan esa operación, van a ver que obtienen menos 2, la determinante. Dividimos entre la determinante de la matriz de coeficientes. Menos 2 entre 6, 1/3, menos 1/3. Menos 1/3, entonces, llega a ser el valor de la primera variable. Y de la misma forma procedemos con las otras. La única diferencia es que en esta matriz, la columna 2 es la que voy a cambiar por los términos independientes. Porque me estoy refiriendo a la segunda variable. Y finalmente, con la tercera variable, la columna 3. Por eso es necesario que esta matriz sea cuadrada. Y finalmente voy a tener el resultado, ¿no? Bien, tenemos acá otro ejemplo. Esta vez de una matriz de 4 por 4. ¿Cumple las condiciones 4 por 4? Sí. Tengo 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Y tengo 4 ecuaciones. Bueno, la cantidad de esto puede variar, ¿no? La cantidad de ecuaciones e incógnitas. Y los métodos que ustedes vayan a utilizar es indiferente. Bien, entonces, siendo que la matriz tiene muchos ceros, si nos fijamos en esta matriz, fíjense la matriz que yo tengo acá, menos 1 va a ser, ¿no ve? 0, 0, 0 para Y, 3 ceros aquí. Entonces, menos 1, 0, 0, 0. Acabo de escribir la matriz de coeficientes. Entonces, tengo una matriz de 4 por 4 y tengo una columna de ceros. O podría haber sido también una fila de ceros, de 3 ceros. Entonces, cuando ocurre eso, lo que puedo hacer es utilizar el método. ¿Cuál método? ¿Quién se acuerda cómo se llama este método? Cuando yo trabajo con esta columna, donde están los ceros, y con la fila que está aquí. Se voy a trabajar con esta columna y con esta fila. ¿Quién se acuerda qué método es? A ver, punto extra. ¿Están escuchando? Método Chio. Ya. Gracias. ¿Me va a recordar para su participación? Chio. Entonces, si yo tengo ceros acá y tengo esta columna, puedo trabajar yo con ello, ¿verdad? ¿Cómo? Recordemos el método de Chio. Lo que se hace es, este término lo voy a sacar afuera, ¿sí? Y voy a trabajar con el exponente que se va a referir a la fila. Esta fila es la número 4, entonces aquí está 4. Y la columna, en este caso columna 1, la puedo cambiar también acá, ¿no? A este lado. Entonces, ¿qué me va a resultar de eso? Me va a sobrar esto. Fíjense, este 1, este 2, este 2. Menos 1, 2, 2. Entonces ya no voy a tomar en cuenta esta ni esta otra. A ver, ni esta ni esta. Me quedan estos 3 números, estos 3 números y estos 3 números. Aquí está. Entonces me queda otra matriz más pequeña. Con esta matriz más pequeña, lo que yo hago es calcular su determinante. Es reducido la matriz. Para calcular la determinante de esta, aplicamos nuevamente, puede ser Sarrus, el método de la estrella. No sé. Trabajan por aquí, hacen la multiplicación por este otro lado y al final terminan con este término. Bien, entonces, fruto de esta operación me va a salir un signo menos, aquí está, menos, ¿no? Porque mi exponente es impar. Por lo tanto, voy a tener como resultado, si operamos todo esto, me va a dar 5.
Veremos si 5 es diferente de 0. Sí. Ok. Ya tengo la determinante de la matriz de coeficientes. Ahora, trabajo en el método de Kramer. Hemos dicho que se trabaja con una operación por cada una de las variables. Entonces, de la misma forma, en vez de la columna número 1, voy a reemplazar esta columna. La matriz de términos independientes, ¿no? Voy a reemplazar aquí. Entonces, fíjense, he puesto acá y ya voy a tener una matriz. Calculo la determinante de esta matriz. ¿Cómo? Nuevamente puedo aplicar CHIO, el método que ustedes prefieran. Entonces voy a tener toda esta fila, fíjense, aquí tengo ceros, a ver. Entonces trabajo con esta fila y esta columna. ¿Qué me queda? Me queda esta matriz de aquí, esta de aquí. Entonces esa es la que estoy copiando aquí. Como tengo en la intersección 1, entonces por delante me queda 1. ¿No? 1 elevado a la 1 más 1 me va a dar un número par, por lo tanto es positivo, entonces no pasa nada, no se anota nada aquí adelante, porque estaría multiplicándose por 1. ¿No? Entonces no cambia nada. Por lo tanto me queda esta matriz y de esta voy a obtener su determinante y ya está. La determinante es 15, 15 entre 5 me va a dar 3. ¿De dónde sale este 5? Es el 5 que hemos obtenido aquí. ¿A ver? Ya. Y toditas se van a dividir entre 5. De la misma forma trabajo con esta matriz. La única diferencia es que en vez de la columna 2 voy a cambiar la matriz de términos independientes. Y procedo de la siguiente manera. Ya que aquí están los ceros, entonces trabajo con esta columna y esta fila de arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Si trabajo con esta, entonces, ¿qué me queda? 2 menos 3 menos 3, aquí está. 2 menos 3 menos 3, ¿no ve? Menos 1 menos 3, 2. Aquí está. Y aquí está. Pero, entonces, obtengo la determinante y voy a lograr el número 19. Posteriormente, continúo de la misma forma con la siguiente. La única diferencia es que voy a poner en la columna 3 la matriz de términos independientes. Entonces, esta vez voy a trabajar con esta columna y con esta. ¿No? Bien. Entonces, voy a trabajar con esta. ¿Sí? Me va a quedar con esta. Y me va a quedar 2, 0 y así sucesivamente, ¿no? 2, 0, menos 3, aquí está lo que no está pintado. Obtengo la determinante y ya está. Entonces, de la misma forma se procede con cada una de las variables hasta lograr el resultado. Una vez que yo tenga el resultado, lo que voy a hacer es reemplazar estos números. X3 menos 19. X3 menos 19 quintos, 1 quinto y 9 quintos. Entonces, reemplazo eso en mi ecuación principal, aquí, y tendría que darme el resultado. Verificaremos. Hemos dicho que esto era 3. Ya se van a acordar. 3. Entonces tendríamos aquí 3, ¿no? 3. Menos 3. En Y, ¿cuánto valía Y? Bueno, Y no tenemos ese término, entonces no vale. 1 quinto y 9 quintos. Okay. 3, 1 quinto y 9 quintos. 1 quinto y 9 quintos me va a dar 10 quintos. 10 quintos me va a dar 2. A ver. 10 quintos, esto me va a dar 2. Entonces, menos 3. Menos 3 más 2 me va a dar 1. Entonces, acabo de verificar que esto sí funciona, ¿no? Sí hay equivalencia. Y habríamos terminado con la regla de Kramer.
bastante sencilla la regla de Kramer, ¿no? Entonces ustedes ya son expertos en obtener las determinantes, hemos hecho muchos ejercicios en los anteriores temas, y bueno, la resolución es de esa manera. Bien, con eso habría terminado. Ahora tienen su tarea 3.2, resolver las siguientes ecuaciones por la regla de Kramer. Tienen 1, 2, 3 ecuaciones para resolver. En la tarea 3.1 estaba esta ecuación y esta. Entonces, verifiquen que los resultados obtengan los mismos resultados, pero esta varía. Esta es otra ecuación. Bien, también esa tarea va a estar en la plataforma y tienen para resolverla como hemos quedado, ¿no? El día de hoy. Bien. Entonces, hasta aquí habría terminado con el tema 3, parte 2.